transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 8 de noviembre de 2021. Los saludos, soy Doris y bueno, estamos en su programa de La Verdadera Historia de México. Pues nos narra el profesor Francisco Mendoza siempre historias tan apasionantes, tan emotivas que bueno, vamos a saludarlo. Aquí está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Aclaro, esos rechinidos son de la silla, no rechino yo, todavía no rechino, licenciada. Ok, profesor, gracias por la aclaración. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie de historias olvidadas de México y pues ahora es el episodio número 4. Y pues como ustedes saben, el profesor ha narrado algunos sucesos de la vida de algunos personajes precisamente de nuestra historia. Por ejemplo, Joe Chamaco, que igual había que hacer una aclaración acerca de su nombre, profesor. Sí. Él, usted dijo que creo que se llamaba Eulalio, pero no, sí se llama José, se llamaba, ¿verdad? Sí. Ya falleció. ¿O todavía no? No, ya falleció. Ok, entonces es José y de hecho alguno de nuestros amigos, creo que fue en Twitter, nos hacían la aclaración de que sí es José. Y pues bueno, esta ocasión, ¿de qué nos va a hablar, profesor? Licenciada, pues seguimos con estas historias olvidadas. Hoy tenemos tres. Hablaremos de el gran deportista mexicano Joaquín Capilla, el máximo ganador de medallas olímpicas de México, que tiene una historia que, bueno, desgraciadamente está olvidada. Hablaremos de Juan Nepomuceno Cortina, que ya nos habían pedido en otras ocasiones que platicáramos de él, tamaulipeco del siglo XIX, también impresionante su historia. Y una historia, amigos, tipo James Bond. Sí, hablaremos del Servicio Secreto Mexicano, pero de un agente en especial, el agente 10B. Y platicaremos esa historia, cómo el agente 10B, ¿sí?, del Servicio Secreto Mexicano, bueno, queremos pensar que el Servicio Secreto Mexicano era un espía que ayudó a México, nos salvó de una invasión norteamericana. Vamos a platicar de todo eso el día de hoy. Perfecto, pues ya estamos más que listos, profesor, y pues bueno, rapidísimo vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Ger Solano, a Arturo Moreno, a Osvaldo Ezequiel, también un saludo para la familia Salas Alvarado, y pues a Emiliano Carmona, a Frida Loera, a Héctor González, Diego Arriaga, a Axel Vázquez, a Misael Camargo, a Francisco Castrejón, Pablo Gerardo Lira, también a Ciré Rosas, a Yami, es Azael Moscoso Alejandro, y pues bueno, Luis Navarrete y Omar Elia Costa. Profesor, adelante. Pues amigos, seguimos con estas historias olvidadas. Sí, en ocasiones hay ciertos lapsus o es tanta la información, tanta que de pronto podemos confundir algún dato con otro, pero bueno, gracias a ustedes, amigos, que de pronto nos dicen, a ver, aquí hubo un pequeño error, inmediatamente verificamos y corregimos inmediatamente. Como lo hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta. Pero buscamos rescatar nuestra historia, que es lo importante. Y bueno, pues hoy platicaremos, iniciamos la plática, licenciada, ya tenemos luz verde, ¿verdad? Adelante, profesor. Bien, platicando de Joaquín Capilla. Joaquín Capilla, clavadista mexicano, ganador de la medalla de bronce en plataforma de 10 metros en Londres 48, medalla de plata en Helsinki 52 y medalla de oro y de bronce, ¿sí?, en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Hay por ahí algunas entrevistas de
de Joaquín Capilla, un hombre excepcional realmente, un hombre entregado, apasionado, nos hace vibrar con sus narraciones. Desafortunadamente, pues ya falleció Joaquín Capilla, pero es una historia verdaderamente apasionante la de él, que desgraciadamente es olvidada. Y vaya aquí la historia para todos nuestros amigos, los más jóvenes, los que les gusta el deporte, los que están en estas actividades físicas y que pues requerimos de esos ejemplos. Desgraciadamente, no me lo tomen a mal, por favor, pero estamos como pensando mucho en el deporte profesional, sí, y tenemos pues algunos modelos dentro del deporte profesional, algunos, menciono, no todos afortunadamente, que quizá no sean tan de seguir, sí, tan de copiar su manera de ser, cuando tenemos ejemplos como Joaquín Capilla, que de veras vale la pena para todos los jóvenes tomar ese modelo, sí, ese modelo hasta cierto punto, porque después Joaquín Capilla no podría con tanta fama, con tanto éxito, y se vendría completamente abajo. ¿Qué pasa con Joaquín Capilla? Muy joven, nace en 1928, y muy joven él practicaba la natación, lo llevaba su papá, a él y a sus hermanos, a nadar al Deportivo Olímpico. Ese deportivo ya no existe, está en la calzada Ignacio Zaragoza, que es la salida a Puebla de la Ciudad de México. Ahí estaba ese deportivo, estaba el Deportivo Bahía y el Deportivo Olímpico, y ahí es a donde lo llevaban a él a nadar. Pero el chico empieza como a jugar, a tirarse clavados, y su papá lo premiaba si se aventaba el clavado, pero alguien le empieza a enseñar a darse piruetas, como en ese tiempo lo nombraban, y ven en él la posibilidad pues de que sea un clavadista. Comienza él su entrenamiento desde los 17 años, comienza a participar en Juegos Centroamericanos, era menor de edad, y compite en Juegos Centroamericanos, después sería en Juegos Panamericanos. Acuérdense que el ciclo olímpico, amigos, comienza en Juegos Centroamericanos, y de ahí pasan a Panamericanos y luego a Olímpicos, y otra vez el ciclo. Entonces empieza a hacerse notar desde muy jovencito, 17 años, gana medallas, sí, en Centroamericanos, luego en Panamericanos, y llega a su primera Olimpiada en Londres, 1948. Muy novato todavía, muy joven, 19 años, y bueno, pues resulta que la presión, el tener las miradas de todos encima, aparte 1948 era la primera Olimpiada que se realizaba después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se interrumpieron los Juegos Olímpicos, fue Berlín 36, y de ahí se salta la Olimpiada hasta Londres 48. Entonces, pues tiene un fracaso. Acuérdense que los clavados son en trampolín de 3 metros y en plataforma de 10 metros. Ahorita, bueno, hay clavados sincronizados, hay nuevas modalidades, pero tradicionalmente es el trampolín y la plataforma. Y en trampolín, pues tiene un fracaso tremendo, ¿sí? Él había calificado y fracasa con una caída prácticamente de espaldas, ¿sí? Por los nervios. Él comenta que se quedó demasiado tenso y no pudo abrir algunos de los clavados, y sobre todo uno que cayó prácticamente de espaldas. Y bueno, cuando pudo haber obtenido el oro, él ya era, podríamos decirlo, que de los mejores clavadistas del mundo. Solamente había 4 clavadistas en el mundo capaces de dar el salto de 3 vueltas y media al frente. Esto es, se hacen, por así decirlo, amigos, perdón si hay algún clavadista en nuestro auditorio y no usamos las palabras correctas, pero bueno, no estamos tan inmersos en la técnica, pero se hacen bolita, ¿sí? Y giran 3 veces y media para poder entrar al agua. Y solamente en ese tiempo había 4 clavadistas en el mundo que eran capaces de darse 3 vueltas y media al frente.
3 clavadistas norteamericanos y un clavadista mexicano que era Joaquín Capilla. Él era sumamente flexible, pero así sumamente flexible, entonces tenía esta gran posibilidad. Y en la plataforma es donde logra colarse y gana la medalla de bronce. Vale mencionar que desde que existían los clavados en los Juegos Olímpicos, siempre ganaban los norteamericanos las 3 medallas. Actualmente solo pueden competir 2 por país. Ya no se puede hacer el 1, 2, 3, no en todas las pruebas, pero en gran parte de las pruebas ya no se puede hacer el 1, 2, 3, pero en ese tiempo se lograba. Entonces los norteamericanos siempre ganaban, siempre ganaban, pero bueno, queda con medalla de bronce, que eso pues ya le da fama a Joaquín Capilla, y comienza su preparación para 1952 en Helsinki, ¿sí?, en Finlandia, donde de nuevo el trampolín se le dificulta a Joaquín Capilla, pero ya lo están observando y él va directamente a la plataforma, que es su fuerte. Pero ahí, amigos, en la plataforma, si 4 años antes solamente había 4 clavadistas que se podían arrojar 3 vueltas y media al frente, resulta que en 1952 solamente existía un clavadista en el mundo que podía hacer 4 vueltas y media. O sea, una vuelta más, ¿sí? 4 vueltas y media, y ese era Joaquín Capilla. Ese fue el problema por el que no pudo ganar la medalla de oro en Helsinki. Increíble, porque el clavado de 4 vueltas y media no estaba catalogado, no existía en el catálogo de clavados. Y para que un clavado se pudiera efectuar, se necesitaban 3 exponentes de ese mismo clavado, y nadie más en el mundo lo podía hacer, solamente Joaquín Capilla. Entonces, comenta muy simpáticamente Joaquín Capilla cuando dice: es que yo me arrojaba 4 vueltas y medio, lo había yo estado entrenando, pero resulta que en la Olimpiada solamente puedo tirarme 3 vueltas y media, dice, y había momentos en que yo me perdía, son tan rápidas las vueltas que perdía yo la cuenta de cuántas vueltas llevaba, dice, y me pasó, dice, que cuando yo me arrojo, ¿sí?, me arrojo para el 4 vueltas y media, pero me dicen que no, que tiene que ser 3 vueltas y media, pierdo la cuenta, y en la 4ª vuelta, le faltaba media, extiende los puños y resulta que ve y los está extendiendo hacia el cielo. ¿Por qué? Porque le faltaba media vuelta todavía, porque perdió la cuenta. Entonces el clavado cae de pie. En lugar de caer de cabeza, pues le faltó media vuelta, cae de pie, ¿sí? Y porque tenía que hacer 3 vueltas y media, y pierde la medalla de oro. Pierde la medalla de oro, ¿por qué? Porque estaba muy por encima de todos, muy por encima de todos, y al momento de que él tiene que reducir, ¿sí?, su capacidad o su calidad, es donde pierde la medalla de oro y se trae la medalla de plata para México. Pero bueno, los reflectores estaban directamente sobre de él, sabían que era uno de los mejores competidores del mundo, ¿sí?, y se prepara para los Juegos Olímpicos de Melbourne, en Australia. Y resulta que los norteamericanos llevan a lo mejor de lo mejor en trampolín y en plataforma, ¿sí? No podían dejar que el mexicano se les colara. Y en trampolín, ahora sí, puede conseguir la medalla de bronce, obtiene el 3er lugar, pero se prepara para su prueba principal, que es la plataforma. Y ahí en la plataforma, él decide, son 10 clavados en total. 10 clavados que son 5 obligatorios y 5 opcionales. Y resulta que los 5 opcionales se avienta los 5 clavados más difíciles, ¿sí?, más difíciles que tenía el catálogo. Con esa presión iban todos los demás, ¿sí?, los 5 más difíciles. Y efectivamente avienta 4 clavados, ¿sí?, o sea, sería el 9º, porque hizo los 5 obligatorios, va en primer lugar. Ya era dificilísimo que le quitaran la medalla de oro, y todavía decide, pues, en el último, sobresalir, calcula salir más alto todavía para poder hacer 2 giros y medio, y entra limpiamente, totalmente, sí, limpiamente, y la sorpresa de él es que cuando sale de la alberca empieza a ver a los jueces los 10.
Sí, los 10, y con esto asegura la medalla de oro para México, que primera vez desde que existían los Juegos Olímpicos de la era moderna, primera vez que alguien no norteamericano ganaba en clavados, les arrebataba ese lugar a los norteamericanos, que bueno, ahorita sabemos que tenemos un excelente equipo de clavados en México y hemos tenido grandes clavadistas, Joaquín Botello, Carlos Girón, Platas, etcétera, grandes clavadistas, pero ahorita los chinos están tremendos verdaderamente, los chinos en plataforma, en trampolín, en estos donde van los dos juntos, se me olvidó ahorita y lo acabo de decir, pero bueno, todas las modalidades de clavado de los chinos pues van muy por delante. Estamos hablando, sí, de que él nace en 1928, en 1956, de 28 años de edad. Es campeón olímpico, tiene 4 medallas ganadas en 3 olimpiadas distintas, cosa que no ha hecho ningún mexicano más. Ningún mexicano más lo ha podido hacer. Y en ese tiempo se hablaba de los 4 ases del deporte en México, sí, que era el Ratón Macías, del cual ya platicamos la semana pasada, Beto Ávila en el béisbol, Humberto Mariles en la equitación, sí, y Joaquín Capilla. Pero acuérdense, amigos, sí, acuérdense que el deporte era totalmente amateur, total y absolutamente amateur. ¿Qué sucede? Que cuando él gana la medalla de oro y que tenía los reflectores de todos encima, él no tenía dinero, él no cobraba por lo que hacía, era un deporte amateur. Ahorita ya se permite el profesionalismo en los Juegos Olímpicos. Entonces, él no tenía ni siquiera una casa donde vivir. Y se empieza a hacer una colecta nacional. Una colecta nacional para comprarle una casa, para comprarle un coche. La gente se desborda. De hecho, cuando él regresa a México con la medalla de oro, sí, pues regresa muy contento, obviamente. Es más, le dicen, él visita Palacio Nacional, estaba de presidente Adolfo Ruiz Cortines, y él mismo platica que le piden que le enseñe la medalla al presidente y que dijeron, pues esta medalla es para México, ¿no? O sea, como diciendo, dásela al presidente. Y él dice, no, yo qué le iba a dar, ¿no? La medalla esa es mía, ¿no? Sí. Y ya dice, le traje un recuerdito nada más al presidente, pero se involucran con él, ¿sí? Pedro Infante, Tintán, Sara García, Ana Berta Lepe, las grandes estrellas del cine, pues era el deportista de moda, ¿sí? Joaquín Capilla, pero ahí es donde se nos empieza a perder. ¿Por qué? Porque resulta que está siendo observado por todos, su vida privada observada por todos, y se casa Joaquín Capilla con la señorita México de ese momento, la señorita Elvira Castillo. No lo estoy diciendo yo, ni quiero ser amarillista, ni meterme en chismes, pero pues él tiene una hija y resulta que hay infidelidad por parte de su esposa, lo que lo hunde emocionalmente y comienza a caer en el alcohol, ¿sí? Es entonces que lo invitan a un espectáculo acuático en los Estados Unidos, ganando $600 a la semana. $600 a la semana, amigos, en 1959 era un dineral. ¿Sí? Si ahorita serían 12,000 pesos semanales, que ya es un dineral, en aquellos años imagínense lo que significaba. Era muchísimo dinero. Y pues queda tentado por el profesionalismo, por eso ya no compite en Tokio 60. ¿Sí? Ya no va a las Olimpiadas porque se convierte en profesional. Y comienza a trabajar en este espectáculo acuático, más que nada alejándose de México por la decepción que había tenido por la infidelidad de su esposa, con la cual había procreado una hija. De todos modos, su matrimonio dura escasos 2 años, ¿sí? Quizás hasta un poco menos. Entonces, ahí se sumerge por completo en las cuestiones del alcohol. Se sumerge por completo, trabaja durante 8 años, en 1967 regresa a México, pero ya con este vicio del alcoholismo, que bueno, lo podemos decir como vicio, pero es una adicción, es una enfermedad, ¿sí? Y comienza a ser otra vez centro de atención, pero ¿por qué? Porque tiene varios accidentes, ¿sí? Automovilísticos. En una ocasión se sale del periférico,
vuela desde un puente del periférico con su vehículo, choca a coches en otra ocasión y siempre alcoholizado. Entonces era titular en varios periódicos donde pues hablan de él, de cómo pues se volvió un alcohólico totalmente, no teniendo tanta fama, tanto reconocimiento. Y bueno, se vienen los Juegos Olímpicos del 68. Era casi como obvio que se le iba a pedir a Joaquín Capilla que él encendiera el pebetero de los Juegos Olímpicos. Y mucha gente lo pidió, pero el Comité Olímpico Mexicano dijo que no era un ejemplo, no era un buen ejemplo para la juventud, el que alguien que había hecho tantos destrozos, que había lastimado gente en los accidentes que había tenido, que tenía esta terrible adicción, ¿sí?, pues fuera quien encendiera el pebetero olímpico, y es donde llaman a Queta Basilio, precisamente a esta atleta, a Queta Basilio, para sorpresa de todos, primera mujer que encendía el pebetero olímpico, ¿sí?, en unos juegos, y esto lo hunde todavía más. ¿Por qué? Porque de 10 años antes era el centro de atención, de que hasta la gente le daba dinero, de que le compraron casa, le compraron coche, y lo ayudaban en los gastos de su carrera, que no terminó la carrera, y ahora pues no lo hayan no lo hayan tomado en cuenta. Esto lo hundió aún más en la depresión, ¿sí?, de tal forma que pues todo el tiempo estaba alcoholizado, todo el tiempo, y es hasta 1969, un año después de la Olimpiada, donde se presenta en un grupo AA y dice: me llamo Joaquín y soy alcohólico. A partir de ahí comenzaría un proceso en el que caería varias veces, las famosas recaídas del alcohol. Se volvió a casar, se vuelve a divorciar, aunque ahí tiene una segunda hija. Se abandona por completo Joaquín Capilla, y pues pocos años después intenta suicidarse en el metro Juanacatlán, ¿sí?, arrojarse a las vías del metro. A la mera hora no se atrevió, pero tuvo varios intentos, de decir: ahora sí me la aviento al metro. Ya no soportaba la vida que llevaba. Y bueno, por X o Y motivo, se atraviesa en su vida otra persona, la señorita Carmen Zavala, que era psicóloga precisamente, y decide unir su vida con Joaquín Capilla. Al principio él mismo lo platica, fue una relación difícil, pero poco a poco pues ella lo fue ayudando. Cabe mencionar que en sus borracheras perdió sus medallas olímpicas, ¿sí?, las malbarató para tener dinero para seguir comprando alcohol. Muchos de sus trofeos, etcétera, sus recuerdos olímpicos, pues los fue perdiendo precisamente por este vicio. De hecho, la última borrachera que se avienta Joaquín Capilla fue con el actor Luis Aguilar, que también tenía serios problemas con el alcohol, muy serios problemas, y que le causa, si mal no recuerdo, fue la causa de la muerte de Luis Aguilar. Entonces muere en el año en 2010, tiene 11 años de muerto el gran Joaquín Capilla, pero ya por los últimos años él ya no bebía, duró bastantes años sobrio, y dando pláticas. Pues lo llamaron a muchos lugares a que inaugurara albercas, complejos acuáticos. Alguna ocasión le hicieron un fraude, lo hicieron firmar un documento para usar su nombre por 25 años sin darle regalías. En fin, fue un batallar constante de Joaquín. Y bueno, muere en 2010, víctima de un infarto. Pero nos deja ese ejemplo. Pudo rehabilitar su vida en los últimos años e intentar servir de nuevo de ejemplo, que esa parte oscura de su vida sirviera también para evitar que los jóvenes cayeran en ese tipo de vicios. Y él mismo lo decía: la fama lo perdió, ¿sí? La fama lo perdió. Él lo mencionaba así, me acuerdo que decía él: la fama, la lana y la dama, ¿sí?, fue lo que a mí me perdió. Entonces, pues por un lado es un gran ejemplo de entereza, pero por el otro es un gran ejemplo de lo que no debemos de hacer, de que tenemos que tener siempre los pies en la tierra y darnos cuenta de nuestras realidades y no perdernos en la fama si es que esta
llega a nuestras vidas. Entonces, pues vaya aquí el reconocimiento a don Joaquín Capilla, que pues nos dio tantos triunfos, que el más grande deportista que se ha quedado México, y hasta el día de hoy. Y bueno, nos enseñan... Nuestro amigo Enrique Morales dice que el Deportivo de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México lleva el nombre de Joaquín Capilla y todo el lugar tiene fotos de él y una placa. Sí, de veras, yo no lo conocí en persona, Joaquín. Yo he estado también metido en el ambiente deportivo. Yo no conocía a Joaquín Capilla, aunque he visto entrevistas con él, y la verdad una gran persona. De hecho, bueno, sí se perdió en el alcohol, cometió, tuvo accidentes, cometió excesos, pero no era una persona mala. Sí, una mala persona no era Joaquín Capilla. Desafortunadamente, les digo, este vicio. Él platicaba que cuando llegó a AA, dice, yo llegué y dije, soy Joaquín y soy alcohólico, tengo 41 años de alcohólico, sí, o sea, 41 años de edad, dice, pues siempre he sido alcohólico, y todos lo sabían, el único que no lo sabía era yo. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado, lo digo como psicólogo, cuántas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? De no lo soy, y cuando todo el mundo lo sabe, y nosotros no lo sabemos. Pero bueno, ahí está ese ejemplo, es una historia que no debemos olvidar para nuestros jóvenes deportistas. Y bueno, pasemos con otro personaje que nos han pedido que hablemos de él. Juan Nepomuceno Cortina, nacido en 1824. Amigos, licenciada, son estos personajes que parece como gente local y que no trascienden a todo el país. Aunque actualmente, y estaba yo leyendo una crítica muy fuerte, él es tamaulipeco, ¿sí? Fue gobernador del estado de Tamaulipas, hizo grandes cosas. Ahorita les vamos a platicar algunas de ellas, de lo que hizo Juan Cortina. Y la crítica que yo leía sí resulta muy fuerte, porque dice, ¿cómo es posible que allí en Tamaulipas, y no porque no lo merezcan otros, sino porque se han olvidado de Juan Cortina, hay estatuas de todos, de expresidentes, hay una estatua del fundador, no recuerdo ahorita el nombre, del fundador del Cártel del Golfo, ¿sí?, que cuando develaron la estatua no sabían que él fue el fundador del Cártel del Golfo, y ya que lo supieron, la estatua no la quitaron. Sigue ahí la estatua de un narcotraficante, ¿sí? Está la estatua de Rigo Tobar, por ejemplo. Está bien, hizo sus méritos Rigo Tobar y todo, pero un personaje como Juan Nepomuceno Cortina, que él nace, les digo, en 1824. ¿Por qué mencionamos la fecha? Porque en 1846, ¿sí? O sea, es un jovencito, y se da de alta en el ejército para combatir en contra de los norteamericanos. Él participa en las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma bajo las órdenes de Mariano Arista, y posteriormente en la defensa de Monterrey. Ahí estaría Juan Cortina, sumamente joven. Y sabemos que se viene el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que en el mismo tratado dice que se van a respetar todos los derechos, ¿sí?, propiedades, tradiciones y cultura de la gente mexicana que decida quedarse del lado americano. La cuestión es que Juan Cortina, su familia fueron los fundadores de varios ranchos, los primeros pobladores al norte de lo que ahora es Tamaulipas, y ellos quedan en medio. Cuando comienza la guerra de Texas, pues Juan Cortina tiene 12 años, ¿sí? Y el rancho de ellos está entre el río Nueces y el río Bravo, o Río Grande, como le dicen los americanos. Está en medio de los dos ríos. Y acuérdense que ese fue el problema o el detonante posteriormente para la intervención norteamericana. Fue el pretexto realmente, que decía, no, Texas es hasta el río Grande, y México decía, no, Texas es hasta el río Nueces, ¿sí? Aunque México todavía no reconocía la independencia de Texas, pero bueno, los tejanos se sentían dueños de...
aunque México no les reconocía esa parte tampoco, ni su independencia, ni que esa parte fuera de ellos. Y el rancho El Carmen, ahí se llamaba ese rancho, que pertenecía a Juan Cortina y a su familia, queda en esa franja precisamente, ¿sí? Que es donde se dan las primeras batallas de la intervención. Entonces a él le toca vivir muchos de los abusos de los tejanos. Recuerden que los tejanos son colonos, ¿sí? Que invaden prácticamente Texas, se les da el permiso únicamente a cierto número de familias y tenían que ser católicas, no practicar el esclavismo, etcétera, y esto les importó muy poco y se meten al territorio tejano miles de colonos y llegan con esclavos y son protestantes. En fin, yo hablo de lo que se comentaba en ese tiempo. Ahorita da lo mismo la religión que alguien tenga, o sea, es de respetarse la religión que cada quien tenga, pero en aquellos años, bueno, lo que decían los convenios es que solamente familias católicas, y estos eran protestantes. Entonces empiezan a cometer abusos, ya que se dicen independientes, abusos contra los mexicanos, y más por esa franja. Los tejanos se metían a esa franja entre el Nueces y el Bravo, ¿sí? Cometían abusos, se robaban el ganado, robaban, saqueaban, etcétera, y Juan Cortina va creciendo defendiéndose de los tejanos. Si alguien no podía ver él, era los tejanos, ¿sí? Y amigos, hasta el día de hoy sabemos, obvio, no estoy generalizando, sería una manera, vamos, absurda si dijéramos todos los tejanos. No, todavía hay gente en Texas que no nos quiere a los mexicanos. Ni siquiera decimos que la mayoría, no, hay una cantidad importante, pero los hay que no nos quieren, ¿sí? Yo he platicado aquí en Urus Radio, observen ustedes, cada vez que México juega contra Estados Unidos fútbol en un estadio tejano, siempre aparece una manta que dice recuerden el Álamo, Remember of Álamo, ¿sí? Todavía, el día de hoy, o sea, todavía están recordando ellos esa parte y quieren encender el ánimo de los jugadores norteamericanos diciendo recuerden el Álamo. Ellos platican la historia del Álamo a su manera, muy Walt Disney, por cierto, lo platican ellos a su modo, la historia del Álamo. Entonces, Juan Cortina crece en ese ambiente, y cuando se da cuenta que los norteamericanos están invadiendo México por el lado de Texas, ¿sí? Las fuerzas de Taylor, él se da de alta inmediatamente en un batallón que se llamó Defensores de la Patria, y eso es lo que le llama la atención a él, el nombre, Defensores de la Patria, ¿sí? Y lucha contra los norteamericanos. Desgraciadamente se pierde esa guerra, pero queda del lado americano entonces el rancho de los Cortina. Y les digo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo dice que se les van a respetar sus derechos, cultura, tradiciones y posesiones. Pero los tejanos dicen, no, resulta que ese es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Pero nosotros ya éramos independientes antes, por lo tanto no entramos en el Tratado Guadalupe Hidalgo. Por lo tanto, a ver, todos los mexicanos les quitamos sus tierras, les quitamos sus ranchos, les quitamos su ganado, y se nos largan de aquí. No, es que el tratado dice que ustedes nos tienen que respetar. No, nosotros no entramos en ese tratado. Y empieza a haber problemas. Empieza a haber problemas entre los tejanos y los mexicanos que se quedaron del otro lado, ¿sí? Serios problemas. Para eso se forma los llamados Rangers tejanos, que es un grupo paramilitar, no es el ejército norteamericano, es un grupo paramilitar que cuidan supuestamente la frontera y que en muchas ocasiones pasan del lado mexicano, ya sea en la frontera con Tamaulipas o en la frontera con Coahuila, toman poblaciones mexicanas porque supuestamente los mexicanos apoyaban a los pueblos apaches, ¿sí? O bien esclavos negros que escapaban de las plantaciones tejanas, cruzaban el río Bravo, ¿sí? Entonces decían, ya nos salvamos, no, pues se cruzaban los tejanos a agarrar a los negros, se metían a territorio mexicano, a agarrar a la gente negra, acuérdense, digo negro, siempre con respeto, nunca con un afán peyorativo, agarrarlos para regresarlos, o sea, volverlos a tomar como esclavos. Entonces no había respeto en la frontera. Entonces, es en 1859, ¿sí?
que de hecho todo ese tiempo Juan Cortina se convierte en defensor, desde el 48 hasta el 59 se convierte en defensor de los derechos de los mexicanos. Inclusive le envía una carta al gobierno norteamericano, a Washington, diciendo que propone la creación de un estado autónomo donde se queden, ¿sí? Donde se queden los que ahora serían México norteamericanos, que quedaron nacidos en México pero viviendo en Estados Unidos, que se convirtieran en un gobierno autónomo, en una zona, hagan de cuenta, una zona libre, ¿sí? Cosa que los americanos ni contestaron el comunicado de Juan Cortina, y él, aparte, está el problema del idioma. Entonces él intenta defender muchas veces a los mexicanos pagando abogados, etcétera, para recuperar los derechos de la gente que estaba perdiendo tierras y todo, pero a los tejanos no les importaba lo más mínimo. Y es en 1859 donde llega Juan Cortina a Brownsville, Texas, ¿sí? Y ve que el sheriff de Brownsville está golpeando a un mexicano. Está golpeando a un mexicano llamado Tomás Cabrera, que había sido trabajador de él, ¿sí? Entonces le reclama a este sheriff, y el sheriff lo manda al diablo. Le dice: ¿tú qué te metes, mexicano? ¿A ti qué te importa, no, que yo lo esté golpeando? Entonces saca la pistola Juan Cortina y dispara un tiro al aire, y el norteamericano no le interesa, y el siguiente tiro se lo mete en el hombro, ¿sí? Y ahí se arma la grande. Salva a su compañero, pero tienen que salir huyendo de Brownsville. Posteriormente, Juan Cortina arma todo un ejército. Estamos hablando de alrededor de 1,500 hombres, de su propia bolsa, consigue caballos, consigue armas, ¿sí? Roba en algunos lugares armas y otras las compra, de tal forma que arma un ejército y toma la ciudad de Brownsville. Muchos pensamos que el primero que invade a los norteamericanos fue Pancho Villa cuando ataca Columbus. No, el primero históricamente que invade territorio norteamericano fue Juan Cortina, Juan Nepomuceno Cortina, en 1859, toma la ciudad de Brownsville, les baja la bandera y les pone la bandera mexicana. Y el pueblo, que en su gran mayoría era mexicano, de origen mexicano, aplauden a Juan Cortina, y muchos se dan de alta también en el ejército de Cortina, y comienza la primera de las guerras de Cortina. Hay 2 guerras de Cortina, 1859 y 1861, y así son vistas en la historia, como las guerras de Cortina. Vean, amigos, lo que estamos platicando, ¿sí? Que no se conoce aquí en el centro, y que arma su propio ejército y lucha contra, el pleito de él era contra los tejanos, o sea, lucha contra los tejanos, pero invade territorio norteamericano. Es derrotado, tiene varias batallas, en varias va ganando, pero al último avientan a lo mejor del ejército norteamericano, ¿sí? Se lo avientan a Juan Cortina y a su ejército, y se tienen que refugiar del lado mexicano, llegan a Matamoros, ¿sí? Y se refugian del lado mexicano. Comienza la guerra civil en Estados Unidos, y Juan Cortina se da de alta, ¿sí? En el ejército de la Unión, en contra de los confederados, que eran los tejanos y todos los esclavistas. Se da de alta para luchar contra ellos. Él no podía ver a los tejanos. Eso que no podía ni siquiera ver a los tejanos. ¿Sí? Posteriormente, regresa a México, queda como gobernador del estado de Tamaulipas en plena intervención francesa. Y Juan Cortina comete ahí un error. Apoya a Maximiliano. Pero la apoya durante un año, quizá porque sintió que el gobierno de Juárez no era lo suficientemente fuerte como para defender Tamaulipas, y podía contar entonces con la ayuda de los franceses para defender toda esa zona, porque, les digo, los norteamericanos se querían meter. Y dura un año del lado de los franceses, y después reniega de los franceses, se va contra ellos, ¿sí? De hecho, cuando ya está en contra de los franceses, está bajo las órdenes de Mariano Escobedo, y le toca luchar contra Tomás Mejía. Le toca tener batallas, Juan Cortina contra Tomás Mejía, que aquí hemos platicado mucho de Tomás Mejía. Pues bien, Juan Cortina pues se hace liberal, ¿sí? Queda del lado de Juárez, derrotan a los franceses,
también en varias batallas los derrota Juan Cortina, y posteriormente se va contra Juárez otra vez. En 1871, cuando Juárez está preparando su reelección, se va contra Juárez, ¿sí? Entonces él queda mal ante Juárez, pero Juárez muere. Entonces quien hereda el poder no es Porfirio Díaz, que ya se había levantado en contra de Juárez, sino Lerdo de Tejada. Y Lerdo de Tejada lo detiene a Juan Cortina y lo encarcela, ¿sí? Pero llega Porfirio Díaz y lo libera. Entonces Juan Cortina se va a Tamaulipas, es recibido como un héroe, ¿sí? Pero ya que queda como presidente Porfirio Díaz, y es ahí donde, ay amigos, ni cómo defender a Porfirio Díaz, o sea, ni cómo defenderlo. Los norteamericanos le tienen miedo a Juan Cortina. ¿Por qué? Pues porque 2 veces les hizo la guerra, bueno, no él solito, obviamente, pero a título personal, arma sus ejércitos y se va contra los norteamericanos, contra los tejanos principalmente. Le tienen miedo a Juan Cortina y presionan a Porfirio Díaz y le ofrecen dinero a Porfirio Díaz para consolidar su gobierno con la condición de que detenga a Juan Cortina. Pero Juan Cortina ya lo había apoyado. Juan Cortina estuvo del lado de Porfirio Díaz y había estado en contra de Juárez. Entonces lo trae a la Ciudad de México Porfirio Díaz, ¿sí? Y lo detiene. Lo detiene y le pone como cárcel la ciudad, ¿sí? Y le dice, no te puedes ir. Pero tú eres mi amigo y me has apoyado, pero no te puedo dejar ir. Y le da como prisión una casa, una hacienda por Azcapotzalco. Se la da como prisión. Hasta eso vivía bien Juan Cortina. Pero ahí lo tiene detenido Porfirio Díaz por años y años. Lo tiene detenido y es hasta 1890 que le permite, ya que había consolidado su gobierno Porfirio Díaz, ¿sí? Y que ya no le exigían los norteamericanos que les diera gusto, es cuando lo deja ir a Tamaulipas. Llega a Tamaulipas, es un superhéroe allá en Tamaulipas. Y de ahí se regresa a la Ciudad de México y muere en 1894 aquí en Azcapotzalco, ¿sí? Es donde muere Juan Cortina. Y bueno, es toda una vida, ahorita la platicamos muy rápidamente, pero es toda una vida. Dicen que era un excelente jinete, hablan muchas proezas de él como militar, etcétera. Les digo, estamos platicando muy rápido la vida de Juan Cortina para no olvidar esta historia, no olvidar la historia de este personaje tan importante que defendió tanto a los mexicanos en contra de los tejanos. Entonces, por eso la selección del personaje, licenciada, porque creo que no debemos de olvidar esta historia de Juan Nepomuceno Cortina, que muere en 1894 y que, bueno, la traición de Porfirio Díaz, con tal de quedarse afianzado en el poder aquí en México. Les digo, ni cómo defender a Díaz. Díaz tiene esa etapa como militar que, caray, mis respetos, excelente militar, audaz, arrojado por completo, pero cuando toca la silla, híjole, ahí se nos pierde Porfirio Díaz, ahí se nos pierde. Y bueno, hablando precisamente de ese tipo de situaciones, licenciada. De poder, exactamente. 1917, Venustiano Carranza está en la presidencia de la República. De pronto no quieren reconocer, 1916, 1917, de hecho desde 1914 Venustiano Carranza se pelea con Pancho Villa y no quieren reconocer a su gobierno, y los norteamericanos coquetean más con Villa, y 1916 busca que lo reconozcan los norteamericanos. Villa se mete a Columbus, ¿sí? Lo desconocen, lo ven como enemigo público número 1 a Pancho Villa. Y Venustiano Carranza, aquí lo hemos platicado, filtra el telegrama Zimmerman, donde Bismarck le ofrece a Venustiano Carranza que si le permite desembarcar tropas alemanas en los puertos mexicanos del Atlántico, ¿sí? Sobre todo Tampico, los alemanes
derrotan a los norteamericanos y a México le regresan parte de los territorios que perdimos en la guerra del 46-48. Y Venustiano Carranza filtra el telegrama Zimmerman, y con esto los americanos dicen, está bien, te reconocemos como presidente, pero no les des permiso a los alemanes de desembarcar en América. Y lo consigue, o sea, fue una audacia de Venustiano Carranza, ¿sí? Bueno, 1923, y aquí nos han pedido que hablemos de este tema, pero es un tema muy complejo, amigos, sumamente complejo hablar de los tratados de Bucareli, ¿sí? Porque hay el tratado público y el tratado secreto, y que todavía hasta el día de hoy sigue siendo secreto, y que supuestamente va a ser secreto 100 años, y que estamos a 2 años, ¿sí?, de que se cumplan los 100, y quizá podamos saber qué dice la parte secreta de los tratados de Bucareli, aunque el gobierno mexicano muchas veces ha dicho que no existe esa parte secreta del tratado de Bucareli, pero también así dijeron del telegrama Zimmerman, que no existía, por más de 50 años lo negaron. No, como 70 años negaron la existencia de este telegrama hasta que el gobierno aceptó y dice, sí existe. ¿Sí? Bueno, pronto quizá conoceremos realmente qué dicen los tratados de Bucareli, pero se han filtrado algunas cosas, y alguna de esas cosas es que Álvaro Obregón no querían reconocerle la presidencia, y Álvaro Obregón regala concesiones y muchas cosas con tal de que los norteamericanos reconozcan al gobierno de Álvaro Obregón, ¿sí? Entre ellos, bueno, el desarrollo tecnológico, dicen que está frenado a raíz de los tratados de Bucareli, porque México tenía un amplio desarrollo tecnológico y que nos frenan, ¿sí?, por los tratados. Y por eso México quiso hacer alguna vez alguna agencia aeroespacial, y fue prohibida por los norteamericanos, y nosotros, bien sometidos, pues está bien, nos lo prohibieron y pues quedó prohibido, ¿no? Y cosas así por el estilo, que se habla que toda la base está en los tratados de Bucareli, pero hay historiadores que dicen no existen esos tratados. Pronto lo sabremos. Pero por lo pronto, una de las cosas que ahí se han filtrado, ¿sí?, es que cede en muchas cosas Álvaro Obregón, y Plutarco Elías Calles echa para abajo muchos de los incisos de tratados de Bucareli. Estamos hablando de 1926, 1927, y uno de ellos muy importante, muy importante, es que en la Constitución del 17 se habla de nuestros recursos naturales en el artículo 27, y se habla de que todos los recursos naturales le pertenecen a México. Pero muchos de los artículos de la Constitución del 17, cuando nacen, no se ejercen. Por ejemplo, lo de cultos, etcétera, no se ejerce. Y es Plutarco Elías Calles el que dice, voy a imponer la Constitución. Ya está hecha, pero la voy a imponer. Y surge una guerra cristera cuando les impone la ley de cultos en México. Pero también cuando retira las concesiones que Porfirio Díaz había hecho a empresas petroleras norteamericanas para usar nuestro petróleo o manejar nuestro petróleo por 99 años. ¿Se acuerdan de del Canal de Panamá, de aquel pacto Torrijos-Carter, donde también estaba por 99 años y lo reduce Omar Torrijos? Bueno, pues así estaban las concesiones de México hechas por Porfirio Díaz. Entonces, en la Constitución del 17 se habla de que todos los bienes pertenecen a México, pero nada más quedó ahí, nadie hizo nada por imponerse. Entonces, en 1926, comienza a hacer adecuaciones al artículo 27, Plutarco Elías Calles, que lo ven como una amenaza los norteamericanos y dicen, este es capaz de quitarnos el petróleo. Y lo primero que hace es reducirles la concesión de 99 a 50 años. Quiere decir que el petróleo se lo redujo a la mitad. Dicen, no, pues al ratito nos lo quita. Entonces comienzan a acusar a Plutarco Elías Calles de socialista. Ya había empezado la Guerra Fría. Lo más fuerte iba a ser en los 50, 60. Pero la Guerra Fría ya había comenzado. Acuérdense que México inicia su revolución en 1910, ¿sí? Y los rusos en 1917. La primera revolución social del siglo XX, la mexicana. Y acuérdense que el inicio de la Revolución Mexicana tuvo mucho que ver con los Magón. Y los Magón tenían ideas socialistas totalmente. Cosa que no iban a permitir
los capitalistas norteamericanos. Y se hablaba de que Plutarco Elías Calles simpatizaba con el socialismo, ¿sí? Simpatizaba mucho con el socialismo. Entonces comienzan a acusar a México, ¿sí? O a Plutarco Elías Calles de que iba a imponer el socialismo, y para colmo, ¿qué creen, amigos? En 1926, México es el primer país de América, ¿sí?, que recibe a un embajador ruso. En 1926, todavía de lo que decían los norteamericanos, Plutarco Elías Calles permite que los rusos tengan una embajada en México y recibe al primer embajador ruso. ¿Querían más pruebas? Pues ahí estaba más que claro, ¿no?, para los norteamericanos. Pero luego todavía el líder ruso en ese momento, ¿sí?, agarra y dice que a nivel mundial el primer país socialista es Rusia. Bueno, la URSS. Y en América, México. No, pues peor tantito. Peor tantito, que se alborota el gallinero totalmente allá en Estados Unidos. No, estos cuates se van a volver socialistas y los vamos a tener con 3,000 kilómetros de frontera. Algo tenemos que hacer. Es entonces, amigos, que el gobierno de Plutarco Elías Calles, y vaya, lo tengo que decir que no es como santo de mi devoción, Plutarco Elías Calles, pero tengo que reconocer que hizo muchas cosas muy, muy importantes. Fue un hombre muy canijo, ¿no? Pero también hizo cosas muy, muy importantes, Plutarco Elías Calles, no podemos negarlo. Logra meter a un espía. No sabemos si mete a un espía mexicano a la embajada norteamericana, no lo sabemos, o contrata a alguien de la embajada americana para que empiece a pasar información al gobierno mexicano, porque pues es secreto, es parte del servicio secreto mexicano. Y quien estaba a cargo de todo eso era Luis N. Morones. Luis N. Morones, que era secretario de Comunicaciones, creo que sí era secretario de Comunicaciones, es el que está a cargo, ¿sí?, o el que recibe toda la información del Servicio Secreto Mexicano. De tal forma que durante el año de 1926 y 1927, este espía o esta espía, no sabemos si fue hombre, fue mujer, solamente sabemos que firmaba sus documentos con la frase simplemente 10B. Era la frase con la que firmaba esta persona, ¿sí? Simplemente 10B. Resulta que logra filtrar, ¿sí?, más de 300 documentos clasificados de la embajada norteamericana, y que bueno, a lo mejor ahorita los pasan por internet, ¿no? En ese tiempo había que sacarlos, tomarles foto, y las fotos no eran con mini camaritas, o sea, no son las camaritas de los espías de los 50 o 60, pues todavía costaba trabajo. Logra filtrar esos documentos al gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles. Y uno de esos documentos, ¿sí?, uno de esos documentos, fechado el 9 de febrero de 1927, le avisa simplemente 10B al gobierno de México, a Plutarco Elías Calles, que el gobierno norteamericano comenzó la preparación de la invasión al territorio mexicano. ¿Sí? En un plan que se llamaba el Plan de los Colores. Y México era el verde, era el Plan Green. Pero le llega toda la información a Plutarco Elías Calles de cómo van a invadir Centroamérica, de que están enviando armas a Nicaragua, cómo van a invadir Cuba, cómo van a invadir varios países. ¿Por qué? Recordaremos que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la primera y luego en la segunda, los alemanes utilizaron un plan que se llamaba el Plan Schlieffen, que era un plan de que el general Schlieffen lo había preparado 30 años antes, había preparado la invasión a Francia. Lo utilizan en la Primera Guerra y luego lo utilizan en la Segunda. El mismo plan lo utilizan los alemanes. Bueno, pues aquí, desde 1890, amigos, los norteamericanos ya tenían establecido dónde había puertos, dónde había cuarteles militares, dónde había ríos, dónde había, todo para una posible invasión a México y a cada uno de los países de Latinoamérica. Desde 1890. Entonces echaron a andar ese plan y empiezan a movilizar tropas a nuestra frontera en 1927.
para arrebatarnos nuestros pozos petroleros. ¿Sí? Entonces, cuando recibe toda esta información Plutarco Elías Calles, tiene como jefe de la zona militar de Veracruz a Lázaro Cárdenas. Y tiene como gobernador de Tamaulipas a Emilio Portes Gil. De hecho, en 1850 es Portes Gil quien platica esto. Es Portes Gil. Y hasta 1993 ya salió a la luz. Hasta 1993. Vean cuántos años después. Sí, 70 años después. Pero Portes Gil es el que en 1950 platicó esto. Entonces, la orden que da Plutarco Elías Calles es de que a la vista de barcos norteamericanos, porque igual simplemente 10B informa que ya salieron barcos norteamericanos hacia México, barcos militares, y da la orden a Lázaro Cárdenas, a la vista de los barcos norteamericanos se incendian todos los pozos petroleros. Pero todavía dice Plutarco que se vean las llamas hasta Nueva Orleans. ¿Sí? Y le da la orden a Portes Gil también. Se van a incendiar todos los pozos petroleros de México, pero estos no se lo llevan. Y lo que hace Plutarco Elías Calles es comunicarse con el presidente norteamericano y le dice, mira lo que tengo. Y le enseña, ¿sí?, los 300 documentos, se copia de los 300 documentos que han llegado a México. Dice, te voy a denunciar ante todo el mundo de lo que estás haciendo, donde tú invadas México. Los norteamericanos tienen que aceptar que sí eran documentos oficiales y detienen la invasión a México. La detienen porque iba a quedar en vergüenza ante el mundo entero los Estados Unidos. Y con esto se salva México de una invasión. Que después, en el 38, 11 años después, Lázaro Cárdenas les quita el petróleo. ¿Sí? ¿Quién fue simplemente 10B? No lo sabemos y quizá nunca lo sepamos. Quizá nunca lo sepamos. Es una historia olvidada de México. Quizá nunca sepamos quién fue esta o este agente secreto. Ni siquiera su nacionalidad. Si era mexicano o norteamericano, no sabemos. Pero donde quiera que esté, gracias. O sea, gracias verdaderamente por el apoyo tan grande que nos diste. ¿Sí? Entonces es una de esas historias olvidadas, amigos. Y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, licenciada, y tenemos más historias olvidadas para la próxima semana. Sí, todavía, se queda emocionante, profesor, yo creo que todavía queremos saber más, pero bueno, Félix Montó dice que la primera embajadora de la URSS en México era mujer, la llamaban Madame, se movió, Kalontay, y Santoyo dice, saludos desde Alemania, me encanta escucharlos, y bueno, pues muchas gracias, profesor, sí es algo, Azael Moscoso dice que el narco que usted mencionó. De la estatua Juan García Abrego, sí, así es. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes, amigos. Y hablando también de Juan Nepomuceno Cortina, escuchen la canción de Óscar Chávez. Es precisamente así se llama ahora, es el corrido de Juan Nepomuceno Cortina. ¿No? Y pues bueno, pues que estén muy bien, amigos, y por acá los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, ya saben, en www.spreaker.com/loser, Urus Radio. Y el recalentado que ya es famoso en Spotify, por favor. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos, que estén muy bien. Cuídense mucho, ya estamos casi al final de esta tremenda pandemia que nos ha azotado terriblemente. Y pues bueno, un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y por acá los esperamos próximo lunes. Hay algunas noticias que les vamos a comentar la próxima semana, y pues que estén muy bien. Hasta pronto. Ay. Ahora sí. Nos vemos. Cuídense. Bye. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.